Cuentos infantiles de Océano. A ver, abramos. Estos cuentos ilustrados por María Pascual, muy prestigiosa en la ilustración infantil. Diría que una de las mejores ilustraciones que existen en la literatura infantil. Cuentos infantiles de Océano. Ilustraciones María Pascual. Un pajarito te lo va a decir. Tú solo tienes que escuchar los cassettes y mirar los dibujos. Cuando oigas cantar al pajarito, da la vuelta a la página y continúa mirando, escuchando, leyendo. ¿Estás preparado? Pues ya podemos empezar. La liebre y la tortuga. En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante todos decía que era la más veloz. Por eso constantemente se reía de la lenta tortuga. Mirad la tortuga. Mirad la tortuga. Tortuga, no corras tanto que le vas a no, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de ir tan deprisa, decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día decidieron hacer una carrera entre ambas. Todos los animales se reunieron para verlo. Se señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzaron la carrera entre grandes aplausos. La liebre corría veloz como el viento, mientras la tortuga iba despacio, pero eso sí, sin parar. Enseguida la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar. Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. Varias veces repitió lo mismo, pero a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó a dormir bajo un árbol, pero pasito a pasito la tortuga avanzó hasta llegar a la meta. Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas, pero llegó tarde. La tortuga había ganado la carrera. Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás. No hay que burlarse nunca de los demás. Los tres cerditos y el lobo feroz. En un ancho valle vivían tres pequeños cerditos, muy diferentes entre sí, aunque los dos más pequeños se pasaban el día tocando el violín y la flauta. El hermano mayor, por el contrario, era más serio y trabajador. Un día el hermano mayor les dijo: «Estoy muy preocupado por vosotros, porque no hacéis más que jugar y cantar y no tenéis en cuenta que pronto llegará el invierno. ¿Qué haréis cuando lleguen las nieves y el frío? Tendráis que construiros una casa para vivir». Los pequeños agradecieron el consejo del mayor y se dispusieron a construir una casa. El más pequeño de los tres, que era el más juguetón, no tenía muchas ganas de trabajar y se hizo una casa. No tenía muchas ganas de trabajar y se hizo una casa de cañas con el techo de paja. El otro cerdito juguetón trabajó un poco más y la construyó con maderas y clavos. El mayor se hizo una bonita casa con ladrillos y cemento. Pasó por aquel valle el lobo feroz, que era un animal malo. Al ver al más pequeño de los tres cerditos decidió capturarlo y comenzó a perseguirle. El juguetón y rosado cerdito se refugió en su casa, temblando de miedo. El lobo, al ver la casa de cañas y paja, comenzó a reírse. «Jaja, esto no podrá impedir que te agarre», gritaba el lobo mientras llenaba sus pulmones de aire. El lobo comenzó a soplar con tanta fuerza que las cañas y la paja salieron por los aires. Al ver eso, el pequeño corrió hasta la casa de su hermano, el violinista. Como era una casa de madera, se sentían seguros creyendo que el lobo no podría hacer nada contra ellos. «Jaja, eso tampoco podrá impedir que os agarre, pequeños», volvió a gritar el malvado lobo. De nuevo llenó sus pulmones de aire y resopló con todas sus fuerzas. Todas las maderas salieron por los aires mientras los dos cerditos huyeron muy deprisa a casa de su hermano mayor. «No os preocupéis, aquí estáis seguros. Esta casa es fuerte, he trabajado mucho en ella», afirmó el mayor. El lobo se colocó ante la casa y llenó una vez más sus pulmones. Sopló y resopló, pero la casa ni se movió. Volvió a hinchar sus pulmones hasta estar muy colorado.
y luego resopló con todas sus fuerzas, pero no logró mover ni un solo ladrillo. Desde adentro de la casa se podía escuchar cómo cantaban los cerditos. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, ¿quién teme al lobo feroz? Esta canción enfureció muchísimo al lobo, que volvió a llenar sus pulmones y sus carrillos de aire y a soplar hasta quedar extenuado. Los cerditos reían dentro de la casa, tanto que el lobo se puso muy rojo de enfadado que estaba. Fue entonces cuando al malvado animal se le ocurrió una idea. Entraría por el único agujero de la casa que no estaba cerrado, por la chimenea. Cuando subía por el tejado los dos pequeños tenían mucho miedo, pero el hermano mayor les dijo que no se preocuparan, que darían una gran lección al lobo. Pusieron mucha leña en la chimenea y le prendieron fuego. Así consiguieron que el lobo huyera. Los cerditos aprendieron después de esta aventura que es importante hacer el trabajo con afición si deseas salir de una difícil situación. La historia de la Bella Durmiente. El rey y la reina de un lejano país estaban muy contentos. Habían tenido una lindísima hija. Eran tan felices que decidieron hacer una gran fiesta. Invitaron a todos los nobles del reino y a todos los sabios y a todas las hadas. Bueno, a casi todas las hadas, porque sin darse cuenta se olvidaron de una vieja y gruñosa hada que vivía en los pantanos. Llegó el día esperado. Todos estaban disfrutando de la fiesta cuando apareció la vieja hada. Aunque no me habéis invitado, traigo un regalo a la princesa, dijo el hada muy molesta. ¿Qué regalo traéis a mi princesa? Preguntó dulcemente la reina. Cuando tenga 18 años se pinchará con una rueda. Cuando tenga 18 años se pinchará con una rueca y caerá dormida durante 100 años, y con ella dormiréis también todos vosotros, dijo el hada con mucha rabia mientras desaparecía. El rey hizo desaparecer todas las ruecas del reino para que no se cumpliera el hechizo del hada. La tarde en que cumplió los 18 años, la princesa paseaba por el castillo cuando vio en una oscura habitación a una amorosa anciana hilando en una rueca. ¿Me podrías ayudar, bella niña? Se me ha enganchado el hilo y no lo puedo sacar, le dijo la anciana, que no era otra que la malvada hada. La princesa se dispuso a ayudarle y sin querer se pinchó con la rueca. Al instante se paralizó todo el castillo, quedando todos quietos como si fueran estatuas. Algún tiempo después pasó por el encantado lugar un hermoso joven. Había oído la leyenda de la bella princesa que dormía y decidió liberarla de su hechizo. Buscó por todo el castillo hasta hallar a la bella durmiente. Nada más verla se enamoró y acercándose a ella la besó. En aquel momento todo cambió y la princesita se despertó. Hubo mucha alegría en el palacio porque con el tiempo los dos jóvenes se casaron y fueron muy felices. El maravilloso vestido del emperador. Hubo una vez un emperador que era muy presumido. Solo pensaba en comprarse vestidos. Tenía un grupo muy numeroso de sastres que constantemente le hacían nuevos ropajes porque deseaba ser el emperador mejor vestido de todos los reinos del mundo. Cierto día llegaron al palacio imperial dos pícaros muchachos pidiendo ser recibidos por su majestad. Decían que eran unos afamados sastres que venían de lejanas tierras. El emperador, al conocer la noticia, les hizo pasar inmediatamente. Majestad, hemos traído una tela que es maravilla, dijo uno de los pícaros. No la pueden ver los ignorantes, pero a los inteligentes les gusta mucho, dijo el otro. El emperador se entusiasmó con lo que decían y pidió a los falsos sastres que le comenzaran inmediatamente un vestido con aquella tela que le enseñaría a todo el mundo. Los pícaros pidieron para los gastos grandes sumas de dinero y joyas valiosísimas. Hacían creer que cortaban y cosían el vestido cuando en realidad no cosían nada, y aquellos que lo veían para que no les llamaran ignorantes decían que era un vestido muy original. Llegó el día en que el emperador fue a probarse el famoso vestido. Cuando se lo presentaron quedó admirado. No veía el vestido, y para que sus súbditos no pensaran que no era inteligente, decidió disimular. Todo el pueblo esperaba que pasara el emperador, ya que tenía gran curiosidad sobre cómo sería el majestuoso ropaje. Entonces apareció el emperador. Iba caminando desnudo ante el asombroso. Iba caminando desnudo ante el asombro de todos. Un,
Un gran silencio se hizo en la calle, pero nadie dijo nada para que no se le llamara ignorante. Solo un niño con su inocencia dijo: mirad, mirad, el emperador va desnudo. Ante esto todo el mundo dijo lo mismo y el emperador sintió mucha vergüenza. Fue un día triste para él, aprendió una gran lección. Lo importante en esta vida no son los ropajes, sino ser sincero en todo lo que haces. La Cenicienta. En cierta ocasión, un hombre muy bueno que tenía una hija muy linda se quedó viudo. Para cuidar a su hija, que era muy pequeña, decidió casarse con otra mujer, que tenía dos hijas caprichosas y maleducadas. Pero un día este hombre murió. Fue entonces cuando la madrastra y las dos hijas empezaron a tratar mal a la pequeña Cenicienta. Así la llamaban porque siempre estaba sucia de ceniza de tanto trabajar en la cocina. La niña, que era muy amable y linda, tenía que hacer los trabajos más cansados de la casa: fregar las ollas de la cocina, barrer el suelo, dar de comer a los animales. Una mañana, el correo del rey anunció que se iba a realizar una gran fiesta en el castillo al que quedaban invitadas todas las doncellas. Al escuchar el mensaje, la madrastra y hermanastras de Cenicienta se dieron prisa en vestirse con elegancia para ir a la fiesta. Cenicienta, prepara mi vestido, gritaba una de las hermanastras. ¿Dónde están mis zapatos?, preguntaba la otra. Cuando llegó la hora de partir para el castillo, todas se marcharon, salvo la linda muchacha. Cenicienta, que deseaba conocer al príncipe, se quedó llorando. Fue en ese momento cuando apareció una resplandeciente hada. ¿Por qué lloras, pequeña?, le dijo con voz dulcísima. Porque deseaba ir a la fiesta, contestó la muchacha. El hada le prometió que le ayudaría. Para ello necesitaba una calabaza del huerto. Cuando Cenicienta se la llevó, la convirtió en un fantástico carruaje. A unos ratoncitos que correteaban entre las plantas los convirtió en unos caballos blanquísimos y a una rata en un cochero con grandes bigotes. Unas lagartijas que había en una ventana terminaron siendo pajes. El hada tocó a la joven con su varita mágica y un hermoso vestido cubrió a la muchacha al instante. Estaba lindísima con sus zapatos de cristal. Cenicienta, puedes ir a la fiesta ahora, pero vuelve antes de la medianoche porque entonces desaparecerá el encanto. No te olvides, le dijo el hada mientras la muchacha se dirigía al castillo. Al llegar hubo un gran murmullo entre los invitados. Era tan linda que el príncipe se fijó enseguida en ella. La joven no podía creer que el príncipe le La joven no podía creer que el príncipe le pidiera bailar con él. Las horas pasaron rápidamente y el reloj al fin comenzó a tocar las 12 campanadas. Al escuchar, la Cenicienta salió corriendo, perdiendo uno de sus zapatos de cristal. El príncipe halló aquel zapato y decidió encontrar a aquella dama tan bella. Por esa razón mandó a su correo que anunciara por todo el reino que el príncipe se casaría con la doncella que fuera la dueña de aquel zapato de cristal. Algunos días después pasó la comitiva real por casa de nuestra amiguita. Sus hermanastras se probaron el zapatito, pero fue inútil, era demasiado pequeño. Fue entonces cuando vieron a la joven sirvienta de casa y le rogaron que se probara el zapato. Era precisamente su medida. En aquel instante Cenicienta apareció tan linda como la noche de la fiesta. Poco tiempo después la humilde Cenicienta se casaba con el apuesto príncipe. Era el premio a la bondad de la sencilla muchacha. Bambi y sus amigos del bosque. Había llegado la primavera. El bosque estaba muy lindo. Los animalitos despertaban del lago y Los animalitos despertaban del largo invierno y esperaban todos un feliz acontecimiento. Ha nacido el cervatillo, el príncipe del bosque ha nacido, anunciaba Tambor el conejito mientras corría de un lado a otro. Todos los animalitos fueron a visitar al pequeño ciervo, a quien su mamá puso el nombre de Bambi. El cervatillo se estiró e intentó levantarse. Sus patas largas y delgadas le hicieron caer una y otra vez. Finalmente consiguió mantenerse en pie. Tambor se convirtió en un maestro para el pequeño. Con él aprendió muchas cosas mientras jugaban en el bosque. Pasó el verano y llegó el tan temido invierno. Al despertar una mañana, Bambi descubrió que todo el bosque estaba cubierto de nieve. Era muy divertido tratar de andar sobre ella, pero también descubrió que el invierno era muy triste, pues apenas había comida. Cierto día vio cómo corría un grupo de ciervos mayores. Se quedó admirado al ver al que iba delante de todos. Era más grande y fuerte que los demás. Era el gran príncipe del bosque. Aquel día la mamá de Bambi se mostraba inquieta.
Olfateaba el ambiente tratando de descubrir qué ocurría. De pronto oyó un disparo y dijo a Bambi que corriera. Sin parar, Bambi corrió y corrió hasta lo más espeso del bosque. Cuando se volvió para buscar a su mamá, vio que ya no venía. El pobre Bambi lloró mucho. Debes ser valiente porque tu mamá no volverá. Vamos, sígueme, le dijo el gran príncipe del bosque. Bambi había crecido mucho cuando llegó la primavera. Cierto día, mientras bebía agua en el estanque, vio reflejada en el agua una cierva detrás de él. Era bella y ágil y pronto se hicieron amigos. Una mañana Bambi se despertó asustado. Desde lo alto de la montaña vio un campamento de cazadores. Corrió hacia allá y encontró a su amiga rodeada de perros. Bambi le ayudó a escapar y ya no se separaron más. Cuando llegó la primavera, Falina, que así se llamaba la cierva, tuvo dos crías. Eran los hijos de Bambi que con el tiempo llegó a ser el gran príncipe del bosque. Si por el bosque has de pasear, no le hagas a los animales ninguna maldad. Riquete, el del copete. El hada de nuestra historia estaba muy ocupada aquel día. Las reinas de dos países vecinos estaban a punto de ser mamás por primera vez, y ella como amiga de las dos reinas debía estar presente cuando los bebés nacieran, para darles sus bendiciones. El primero en nacer fue un principito que era, pobrecito, muy requete feo. Tenía un gran mechón de pelo por lo que le llamaron Riquete el del copete. Vaya niño más feo, dijo el rey al ver a Riquete. Sí, pero cuando crezca tendrá una gran virtud, contestó el hada ante las palabras del rey. ¿Una gran virtud? ¿Qué virtud? Preguntó la reina con gran curiosidad. Será feo solo exteriormente, porque por dentro será el joven más sabio y bondadoso de cualquier reino. Y además aquella persona a quien ame tendrá también esos dones, contestó la dulce hada mientras sonreía al mirar al bebé. En el otro reino nació una niña muy linda. Al verla todo el mundo quedaba admirado de tanta belleza. Es una niña preciosa, es tan hermosa, dijo la reina con gran cariño. Será el orgullo de nuestro país. Todos los príncipes vendrán a pedirle matrimonio, comentó el rey, muy feliz por su princesita. Es cierto, pero tendrá un gran defecto, dijo el hada, que acababa de llegar al reino de al lado. ¿Un defecto? Preguntó la reina muy preocupada. La niña será muy agraciada por fuera, pero un poco torpe e ingenua. Pero no os preocupéis, porque no será así siempre, contestó el hada con una voz muy extraña. Pasaron los años y Riquete, con su típico tupé, se hacía cada vez más bondadoso y sabio, pero no era feliz. Su aspecto era bastante feo, y por eso ninguna doncella le miraba. La princesa, al contrario, cada día gustaba más a los jóvenes por su belleza, pero todos se alejaban de ella cuando abría la boca para decir algo. Un día, mientras la princesa paseaba por el bosque, se encontró con un muchacho bastante feo. Era Riquete. Tras asustarse un poco, se dio cuenta de que era un muchacho de gran corazón e inteligencia. Riquete, nada más verla, sintió que se enamoraba de la princesa. Como se veían muchos días, se hicieron amigos. La princesa aprendió muchísimas cosas con Riquete y daba gusto escucharla hablar sobre cualquier tema. Con el tiempo se decía que la princesa no solo era la más bella, sino que era prudente y sensata. Por eso el castillo se llenó de pretendientes de muchísimos lugares que iban a pedirla para esposa, pero todos eran rechazados por la linda muchacha. Un día llegó al castillo un apuesto joven. Era era no solo muy sabio, sino que además tenía un gran atractivo. Había algo que le diferenciaba, su gran copete. Soy el príncipe Riquete del copete y deseo contraer matrimonio con la princesa más bella del mundo, exclamó ante la corte del palacio. El amor no solo había cambiado a la princesa, sino también a Riquete, como suele suceder entre las personas que se quieren bien. Dumbo, el elefante que podía volar. En el circo había una gran animación esa mañana. La señora Elefanta había tenido un hijito. Su nombre era Dumbo. Era un precioso elefantito, pero tenía unas orejas tan grandes que todos se burlaban de él. No te preocupes, hijito, que estas orejas de las que ahora todos se burlan, tal vez un día sean las que te hagan ser muy feliz, le decía su mamá para consolarlo. Mucha gente iba a visitar el circo. Cuando veían a Dumbo, no podían dejar de reírse. Los niños le tiraban las orejas y el pobre Dumbo. Mucha gente iba a visitar el circo.
Cuando veían a Dumbo no podían dejar de reírse. Los niños le tiraban de las orejas y el pobre Dumbo lloraba. Un día la mamá se cansó de ver sufrir a su hijito. Agarró a uno de los niños más traviesos y lo lanzó por el aire con su trompa, pero sin hacerle daño. La gente salió corriendo y gritando de miedo. Nuestro amigo trabajaba en el número de los elefantes, pero era tan torpe que lo tuvieron que poner a actuar con los payasos. Hacían ver que había un incendio en una casa y desde la ventana más alta Dumbo tenía que tirarse huyendo del humo. Los payasos lo recogían en una lona que se rompía y al final el elefantito caía dentro de una gran tinaja llena de agua. La gente se reía mucho con ese número, pero Dumbo se ponía muy triste. Un día después de la función, el elefantito lloró tanto que le dio un ataque de hipo. Timoteo, un ratoncito que era su verdadero amigo, trató de animarlo y le dio de beber agua. Timoteo, un ratoncito que era su verdadero amigo, trató de animarlo y le dio de beber agua de un pote que había por ahí, para que se le pasara el hipo, pero no sabían que los payasos sin querer habían vaciado una botella de licor en el agua. Cuando despertaron se encontraron encima de un árbol. Unos cuervos maravillosos le dijeron a Timoteo que Dumbo había volado hasta la rama del árbol moviendo las orejas. A Timoteo se le ocurrió una idea genial. Le dio a Dumbo una rama del árbol diciéndole que era mágica y que con ella podía volar. Se fueron a la función que ya iba a empezar y el elefantito en el momento en que tenía que saltar desde la ventana movió las orejas con fuerza y comenzó a volar. Los niños y los mayores que miraban el espectáculo se maravillaron con esto. Dumbo planeó gracias a sus orejas por encima de la cabeza. Dumbo planeó gracias a sus orejas por encima de las cabezas de los payasos, que corrieron a esconderse. Después de dar unas cuantas vueltas, aterrizó en el suelo ante el fuerte aplauso de todos. A partir de entonces todo cambió para el bueno de Dumbo. Los contratos de trabajo llegaron de todos los circos del mundo. Dumbo se había convertido al fin en un personaje famoso. Todos tenemos algún don que hemos de emplear con ilusión. El soldadito de plomo. En aquella habitación de los niños había muchos juguetes. Unos eran grandes y de peluche, otros diminutos y de porcelana, e incluso los había medianos y de madera. Pero los soldaditos de plomo eran los más lindos. Eran muy apuestos con sus uniformes azules y sus botas negras. Bueno, casi todos eran apuestos porque había uno para quien no había habido suficiente plomo y le faltaba una pierna. Ese soldadito estaba enamorado de la bailarina de una cajita de música. Siempre se la quedaba mirando cuando bailaba y daba vueltas encima del espejo. Era entonces cuando el duende que era un muñeco grotesco se ponía muy celoso. Una noche cuando los niños dormían y los muñecos jugaban, la bailarina se acercó al soldadito de plomo y giró muchas veces a su alrededor. El soldadito estaba muy colorado porque era muy vergonzoso, pero se puso muy contento. Esa noche el duende se enfadó muchísimo y decidió hacer desaparecer al apuesto soldadito. Aquella mañana, cuando barrían el suelo, el duende empujó al soldadito de plomo que cayó dentro del balde de la basura. El ama, sin darse cuenta de que el soldadito se encontraba ahí, lo tiró fuera de casa. Fue entonces cuando comenzó a llover y se llenó de barro. Acertaron a pasar unos niños que le vieron. Hicieron un barquito de papel y le montaron en él, colocándole sobre los arroyuelos que se habían formado con la lluvia. El barco, flotando, fue navegando hasta la alcantarilla más cercana y por donde se coló adentro. Acertaron a pasar unos niños que le vieron. Hicieron un barquito de papel y le montaron en él, colocándole sobre los arroyuelos que se habían formado con la lluvia. El barco, flotando, fue navegando hasta la alcantarilla más cercana, por donde se coló adentro. El soldadito, aunque estaba asustado, se mantuvo firme con su fusil. ¿Dónde vas por esta cloaca sin permiso? ¿Quién eres para navegar por aquí? Le gritó una enorme rata cuando lo vio. El soldadito apenas tuvo tiempo para responder, pues la rata se lanzó contra el barquito de papel hundiéndolo. El pobre muñeco de plomo pensó que ese sería su fin y recordaba a su amada bailarina.
pero en aquel instante se presentó un gran pez y de un solo bocado se lo tragó. El pez nadaba ya por el ancho mar cuando un viejo lo pescó. El marinero vendió el hermoso pescado en un mercado, pero como este era el mismo mercado donde iba a comprar el ama de la casa, donde había vivido el soldadito de plomo, resulta que regresó a la misma casa. ¡Qué pescado tan grande! Me lo llevaré para la comida de hoy, dijo el ama cuando compró el pescado en cuya tripa estaba el soldadito. ¿Cuál sería la sorpresa y alegría de toda la familia al abrir el pez? Encontraron al muñequito de plomo que tanto habían buscado. Como estaba muy sucio y descolorido, lo llevaron a componer. El plomero le puso la pierna que le faltaba y un gran artista con su pincel pintó pintó la casaca con azul brillante y las botas con un negro muy oscuro. Una vez terminado estaba más apuesto que nunca. ¿Me perdonarás el gran mal que te hice? Le dijo el duende muy triste. Sí, y espero que seamos amigos, contestó el soldadito. Dicen que el soldadito de plomo y la bailarina vivieron juntos y felices durante muchos años. Es bueno arrepentirse de lo malo porque se deja el corazón descansado. Los tres osos. En una linda casita junto al bosque vivía una niña con el pelo tan rubio que brillaba como el sol. Por eso todos sus amiguitos le llamaban, por eso todos sus amiguitos la llamaban Cabellos de Oro. Una tarde que salió a buscar flores después de andar mucho se dio cuenta de que se había perdido. Para mal de males comenzó a llover y no tenía dónde resguardarse. Caminaba por un sendero de hojas secas cuando vio a lo lejos una casa. Llegó hasta ella y como la puerta estaba abierta entró. Se dio cuenta entonces que se trataba de un lugar muy especial. Todo se repetía 3 veces. Había 3 cuadros, uno grande, otro mediano y otro chico. 3 sillas, 3 mesas, 3 platos con sopa bien calentita. Cuando vio la sopa se le abrieron mucho los ojos. Tenía tanta hambre. Se sentó en la silla pequeña y se acabó toda la sopa del plato pequeño. Después se sentó en la mediana y también se tomó toda la sopa. A continuación en la silla grande e hizo lo mismo. Cabellos de Oro se sentía muy cansada y subió al dormitorio. Había 3 camas, una grandota, otra mediana y una tercera muy pequeñita. La niña intentó acostarse en la pequeña, pero no cabía. Luego se acostó en la mediana y al instante se quedó dormida. Poco después llegaron los dueños de aquella casa, que eran 3 osos. Uno grandote que era el papá, una osa mediana que era la mamá y su osesno pequeñín que era la cría. ¿Quién se ha comido mi sopa? Preguntó el chiquitín muy extrañado. Será el mismo que se ha comido la mía, comentó la mamá. Pues yo no he sido, además yo tampoco tengo sopa, aseguró el osote. Subieron al dormitorio y vieron que en la cama de mamá osa había una niña de lindos y dorados cabellos. Los osos, que eran muy buenos animales, salieron de puntitas de la habitación para no hacer ruido. Cuando Cabellos de Oro se despertó, les contó a los osos su aventura y estos le ayudaron a llegar a casa. Desde ese momento son muy buenos amigos. Tener amigos es un gran don que muestra el tamaño de tu corazón. Ali Baba y los 40 ladrones. Ali Baba era un niño que no tenía papás y vivía con su hermano y la esposa de este. Pero la mujer de su hermano no quería que viviese con ellos, por eso Ali tuvo que irse de la casa. Un día paseaban por una montaña cuando oyó que alguien se acercaba. Se subió a un árbol y desde ahí vio a muchos hombres montados con camellos. Eran 40 y se detuvieron ante una gran piedra. «Ábrete, Sésamo», gritó el que parecía el jefe. La gran roca comenzó a abrirse dejando un enorme agujero por donde entraron con sus camellos cargados de sacos. Ali Baba estaba tan sorprendido que casi no podía ni respirar. Se quedó ahí quieto para ver qué sucedía. Al rato todos los hombres volvieron a salir. «Sésamo, ciérrate», gritó de nuevo el jefe, y la roca se cerró como si nada hubiera pasado. Cuando los hombres se marcharon, Ali Baba, lleno de curiosidad, se dirigió a la roca y pronunció las palabras mágicas. Al instante la roca se abrió y vio que había una cueva llena de los más ricos tesoros.
Alí Baba lo comprendió todo. Eran ladrones y aquel era el escondite de sus riquezas. Sin pensarlo tomó uno de los sacos y salió de la cueva. Dijo las palabras mágicas y la cueva quedó escondida de nuevo. Con aquel dinero, Alí se compró una hermosa casa y comenzó a vivir bien. Su cuñada, que era muy ambiciosa, quiso saber cómo había conseguido tanto dinero, de modo que le pidió a su esposo que visitara a su hermano. Alí quería mucho a su hermano y le dijo su secreto. El hermano quiso comprobar si era verdad lo de la cueva. El hermano quiso comprobar si era verdad lo de la cueva, así que se fue a la montaña y pronunció las palabras mágicas. La roca se abrió, entró y volvió a decir las palabras y se cerró la entrada. De este modo no se vería la cueva abierta. Cuando estuvo adentro y, y vio todos aquellos tesoros, quiso ser muy rico y empezó a llenar sacos y sacos con aquellas joyas. Finalmente quiso marcharse, pero había olvidado las palabras mágicas. Cansado y lleno de miedo, se acurrucó en un rincón llorando desconsoladamente. En ese momento llegaron los ladrones, quienes al saber que Alí conocía su secreto fueron a buscarle. ¿Cómo entramos a la casa de Alí Baba?, preguntó un ladrón con cara de despistado. Tomaremos 39 tinajas y os meteréis en ellas. Yo me disfrazaré de mercader e intentaré venderle a Alí Baba las tinajas. Así podremos entrar a la casa, contestó el malvado jefe. Cuando los ladrones iban a entrar en la casa de Alí Baba, una pequeña sirvienta se dio cuenta del engaño. Enseguida le dijo a Alí lo que contenían las tinajas y entre los dos las hicieron rodar calle abajo. Los pobres ladrones terminaron mareados y en manos de la guardia de la ciudad. Alí se fue a buscar a su hermano a la cueva y después de abrazarle volvieron a la ciudad, pero solo con una cantidad de dinero, ya que devolvieron todo lo que había sido robado por los ladrones. Así Alí Baba y su hermano fueron muy apreciados por todos los habitantes de la ciudad. La avaricia es un gran mal que debes evitar. La gallina de los huevos de oro. La hija del granjero estaba muy contenta aquella mañana, pues iba a ir con su papá al mercado del pueblo. Le gustaba mucho ir al mercado porque era muy divertido. En una ocasión vio un concurso de cortadores de leña. Ayudó a su padre a colocar los últimos cestos en el carro y se marcharon al pueblo. En el mercado unos vendían ropa, otros comida y algunos hasta libros viejos. La pequeña granjerita se paró donde estaban los libros y fue entonces cuando se le acercó una señora gorda chillona. ¿Me quieres comprar esta gallina, niña bonita?, decía la señora mientras agarraba al pobre animal por el cuello. A la niña le dio mucha pena y decidió gastarse sus ahorros en aquella gallina flaca y casi sin plumas. ¿Dónde vas con esa gallina tan flaca?, le dijo entre risas su papá. Cuando llegaron a la granja, la dejaron en el corral. Era tan flaca que no tenían esperanza de que pusiera huevos, pero al día siguiente no solo puso un hermoso huevo, sino que además era de oro. Cuando la granjerita lo dijo en la casa, hubo primero una gran extrañeza, pero luego una gran alegría. Sus papás comenzaron a hacerse ricos y con ello comenzaron los problemas. Papá granjero ya no tenía ya no, Papá granjero ya no tenía bastante con su viejo caballo y quería un tractor. Mamá quería una casa mayor y la pequeña granjerita quería más vestidos. Lo cierto es que con un huevo de oro Lo cierto es que con un huevo de oro cada día no tenían bastante y quisieron tener muchos más. Intentaron darle más comida, pero la gallina solo ponía un huevo diario. Llevaron los gallos más lindos y orgullosos como novios, pero la gallina seguía igual. Trajeron al veterinario que le recetó pastillas, pero nada, solo ponía un huevo por día. Al no encontrar otra solución, el granjero decidió abrir el vientre a la gallina. Al no encontrar otra solución, el granjero decidió abrir el vientre a la gallina y encontrar la mina de oro. La niña lloró mucho, pero no pudo evitar la muerte del animalito. Y como os podéis imaginar, aquel granjero, por querer ser rico, perdió el oro y al pobre animalito. La maravillosa historia de Pinocho. Había una vez un anciano bondadoso, aunque algo despistado, que vivía con un pez
que vivía con un pez llamado Fígaro y un simpático grillo que se llamaba Pepito. El hermoso trabajo del anciano era hacer muñecos de madera, y un día hizo un muñeco tan bien acabado que parecía de verdad. Como era de madera de pino, lo llamó Pinocho. Aquella noche el anciano no podía dormir, nunca había tenido hijos y estaba muy triste por eso. Cuánto me gustaría que mi muñeco fuera de verdad, pensaba mientras se acurrucaba plácidamente y se dormía. De pronto una luz resplandeciente iluminó la habitación. Era un hada muy hermosa que llevaba una varita en su mano. El hada quiso complacer al anciano y por eso le dio vida a Pinocho. Al instante el muñeco empezó a hablar y a caminar. Antes de marcharse, sin embargo, el hada le dijo a Pinocho: «Tienes que recordar una cosa, debes ser bueno y obediente». Al día siguiente, cuando el anciano vio a Pinocho, se llevó una gran alegría y encargó a Pepito Grillo que le cuidara y aconsejara. El viejecito le compró lápices y cuadernos a Pinocho para que fuera a la escuela. De camino al colegio, Pinocho y Pepito Grillo se encontraron con dos bribones, un zorro muy pillo y un gato compañero de fechorías del zorro. «Este muñeco viviente nos puede hacer ricos, amigo mío. Tenemos que raptarlo y venderlo al dueño del teatro de marionetas», dijo el zorro al ver que Pinocho se movía. Los dos convencieron a Pinocho para que no fuera a la escuela, y aunque Pepito Grillo le aconsejó que no les hiciera caso, nuestro muñeco de madera se fue con el zorro y el gato. Los dos pillos lo vendieron al director del teatro de marionetas, y éste lo metió en una jaula. El hada, muy enfadada, se presentó. «Pinocho, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás encerrado aquí?», le preguntó. Pinocho, temiendo que le riñera, comenzó a mentir. No había terminado de hablar cuando la nariz le comenzó a crecer y crecer. «¿Pero qué me pasa?», gritó asustado Pinocho. «Tus mentiras hacen que te crezca la nariz. No está bien que digas mentiras», le regañó el hada. Pinocho pidió perdón al hada y prometió no hacerlo más. Ella le hizo salir de la jaula y le dijo: «Anda, ahora vete al colegio». Pinocho se dirigía con Pepito Grillo a la escuela cuando un grupo de pilluelos le animaron para que fuese a jugar al billar. Esta vez tampoco hizo caso a Pepito Grillo y se marchó con ellos fumando un gran puro. Poco después de un rato notó que le crecían unas orejas peludas y largas y una cola de asno. El viejecito, avisado por el hada, fue en busca del muñeco y lo sacó de aquel lugar. Como tenían que ir de viaje, construyeron una balsa. Pinocho ayudó mucho al anciano porque estaba muy arrepentido de todo lo que había hecho. Pero después estalló una gran tormenta. Unas enormes olas los arrastraron hasta la boca de una ballena que se los tragó. Después de mucho trabajo pudieron salir de su panza. El hada contenta con el amor de Pinocho para con el anciano lo convierte en un ser de carne y hueso. Cuando Gepetto lo vio, se puso muy contento. Al fin tenía el hijo que tanto había deseado. Andrócles y el león. Andrócles era un joven romano muy bueno que siempre ayudaba a los demás en todo lo que podía. Un día caminaba por una de las 7 colinas de la ciudad de Roma cuando se encontró con un león. El pobre animal no podía andar y se veía que no podía apoyar su pata en el suelo. Andrócles, que quería mucho a los animales como todos los niños, sintió lástima de aquel león. Se le acercó, le lavó la pata, le puso una venda y lo curó. «Bien, amigo, ahora ya puedes marcharte. Espero que con esto sanes», dijo Andrócles, acariciando tiernamente la cabeza del animal. Un tiempo después, Andrócles fue hecho prisionero y llevado al circo para que lo devorasen las fieras porque era cristiano. En aquellos tiempos los romanos perseguían a los cristianos porque no querían adorar a sus dioses. Cuando Andrócles salió a la arena, cerró los ojos esperando el momento terrible en que aparecieran las fieras hambrientas. Sin embargo, pudo ver como un enorme león se le acercaba mansamente. El animal se echó a sus pies y con su lengua intentó curar las heridas que tenía en el cuerpo de Andrócles. Entonces el joven cristiano se dio cuenta de que aquel era el león al que había cuidado. Le acarició la melena con alegría porque sabía que era su amigo. La gente que llenaba el circo salió admirada. «Esto no había pasado nunca. El león y el cristiano son amigos», murmuraban los romanos. El emperador se conmovió ante aquella escena. «Que liberen a Andrócles y al león con él», gritaba la multitud que se encontraba en el circo.
El emperador premió aquella buena acción, soltó a Androcles y le dio como compañero a León.